Si soy salvo eternamente, ¿qué importancia hay en la manera que yo escojo vivir mi vida? Esa es la carnada que lanzan los falsos maestros a los que creemos en Jesús. Respondemos que hemos sido transformados por Él y que ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Vivimos por el día cuando Él regresará para liberarnos de la presencia misma del pecado. La venida de Jesucristo es el gran evento, la gran anticipación, la gran meta, el gran propósito, la gran culminación de nuestra fe. Los creyentes en el Señor Jesucristo siempre han vivido en anticipación de su regreso para recoger a su pueblo redimido, para destruir la maldad y para establecer su glorioso reino con justicia eterna en un entorno donde el pecado ya no existe. El creyente vive en la esperanza de la venida del Señor y nos motiva a la santidad. Como dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Casi lo opuesto a la vida casi bestial que promueven los falsos maestros. Por ser tan motivador en la vida de los creyentes, Satanás trabaja duramente de tiempo extra para negar la segunda venida de Cristo. Porque si puede robar la esperanza, puede alimentar a su carne y quitarle la motivación y el gozo. A través de la historia, su estrategia es espiritualizar la venida del Señor, como si no tuviera cumplimiento actual. Dicen algunos sembrando dudas. Dicen, el significado del reino de Cristo no es nada más que Cristo reinando dentro de usted. Y Jesús no volverá nunca a esta tierra. No será diferente de como realmente es ahora. Seguiremos viviendo y moriremos e iremos al cielo en un ciclo sin fin de nacimiento humano y muerte. Otros son más descarados. Otros dicen abiertamente que no hay segunda venida, no hay reino futuro. Solo es una realidad espiritual en el presente. Dicen que la segunda venida es una fábula. Karl Barth dijo que la venida de Cristo ya no se entiende más como el regreso literal de Cristo. Bultmann dice, entre los elementos mitológicos en el Nuevo Testamento que deben ser reinterpretados y por ende no tomarlos como literales están los siguientes: el cielo, el infierno, la resurrección de Jesucristo, la segunda venida de Cristo y el día futuro de juicio. Ninguno de esos existe, dice. Hay que reinterpretarlo. Ellos, los falsos maestros, básicamente dicen que todo eso se puede ignorar porque no existe ni existirá. Pedro escribe esta epístola en un esfuerzo de ayudar a los creyentes a identificar a los falsos maestros y a tener el poder bíblico, teológico y los recursos de Dios para vencer la influencia de ellos. Pedro enfrentaba a falsos maestros tal como los creyentes han hecho en cada generación. Y ellos siempre llegan diciendo lo mismo, que no existe la segunda venida de Cristo y por eso no hay el juicio literal de Dios. Esto básicamente dice que no hay motivación para la santificación, que realmente no importa. Nosotros sabemos la importancia de vivir en santidad ante la certeza del inminente retorno de nuestro Señor y Salvador. Cristo vendrá para pedir cuentas de todos. Dios no está jugando. Tal vez usted quiere ridicularizarlo porque no quiere que eso pase o porque no quiere rendir cuentas por la vida que quiere vivir en los deseos de su carne. Tal vez quisiera creer que todo continúa tal y como siempre lo ha hecho, lo que para usted significa que no hay juicio. Pero vendrá. Por más que quiere creer lo contrario, por más que lo ridiculiza, por más de los que usted quiere que no venga.
En este pasaje hay 3 poderosas razones por qué nosotros, los que creemos en Jesús, debemos mantener el curso, debemos seguir viviendo en santidad. La santificación es una de las mejores defensas contra los falsos maestros. En primer lugar, la Biblia nos enseña que debemos vivir en santidad ante la venida de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice en ambas cartas, ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No se duerman, despiértense. Quisiera poner sus mentes redimidas a funcionar. En ambas, dice, el propósito de ambas epístolas es la misma. Hemos visto que Pedro ha escrito 2 epístolas para fortalecer a los creyentes en su fe y prepararlos para protegerse contra falsos maestros. Despierto con exhortación. Pedro quiere despertarnos a potencial de la invasión de doctrina falsa, de falsos maestros, de mentiras satánicas entre nosotros. Para eso tengo que exhortarles, dice Pedro, a estimular sus pensamientos, recordándoles de algo. Hay cosas que ya saben, pero necesitan refrescarlas de nuevo. A veces nos da pereza en nuestro pensamiento. No estamos pensando ni concentrando en la clara enseñanza de las Escrituras. Dice, vuestro limpio entendimiento. Pedro dice que su pensamiento era limpio, no era contaminado de las influencias seductoras del mundo y de la carne. Es decir, que eran creyentes. Su mente ha sido purificada, capaz de discernimiento espiritual. Lo que quiere decir, póngalo en marcha. Prepárense a enfrentar el ataque de los falsos maestros por medio de recordar lo que ya saben. Los falsos maestros tienen una mente oscura, depravada, que revuelcan en el lodo del pecado. No dejan que a ellos les convenza de sus razonamientos. Pedro dice, quiero despertarles para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Para que tengáis memoria, vuelvan a estudiar el Antiguo Testamento. Refréscanse en lo que ya tienen a la mano, lo que han escuchado, lo que han estudiado. Esas palabras que antes han sido dichas, recuerdan lo que dice el Antiguo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo, tiene mucho que decir en cuanto al día final que traerá Jesucristo cuando aparezcan los burladores. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3 a la primera parte de 4. Porque vemos aquí la objeción, los argumentos de los falsos maestros. Dice Pedro aquí, no se duerman, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los falsos maestros atacan la venida de Jesús burlando de ello. No lo pueden respaldar su posición en las Escrituras. Entonces se burlan de los creyentes, negando la segunda venida de Jesús, tratando de apartarlos de su esperanza. Dice, vendrán burladores. Pedro está diciendo, no solo en este tiempo, pero en el futuro vendrán burladores. Tampoco es algo nuevo. Los profetas encontraron la burla de sus oidores. Los profetas dijeron, Dios les juzgará. Y ellos respondieron como si fuera, adelante, si Dios es real y si nos va a juzgar, que lo haga ahora mismo. Mire qué concha de parte de ellos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ustedes dijeron que regresará Jesús. ¿Dónde está? ¿No debería haber regresado ya? Mire, hay gente que está muriendo y todavía no vuelve. ¿Cuán ridículos son ustedes por creer en una doctrina tan estúpida?
Algunos cristianos esperaban que Jesús vendría durante su vida. Se preocupaban. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no ha venido? Esas dudas abrieron campo para los ataques de los burladores. Los burladores jugaban con sus emociones. Desafortunadamente, estamos en una época cuando a muchas personas no les importa si las enseñanzas son respaldadas con la Biblia. Sus sentimientos, deseos, emociones, para ellos toman más importancia en su vida que lo que dicen las Escrituras. En esencia siguen a sí mismos en vez de seguir a Cristo. Son presa fácil para los burladores. Pero ¿por qué niegan los falsos maestros a la venida de Cristo? Ellos saben lo que dice la Biblia. Han estado en la iglesia, pues niegan la venida de Cristo porque quieren seguir su propia carne. ¿Se acuerda de 2 de Pedro 2, que usa términos de ellos como seguirán sus disoluciones, siguiendo la carne? Son inmundicias y manchas en sus ágapes, tienen ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar. Su doctrina de ninguna segunda venida tiene su raíz en el hecho de que ellos no quieren rendir cuentas a nadie, ni a Dios, en cuanto a la manera que ellos viven. Quieren eliminar la rendición de cuentas, eliminar el juicio o el castigo. Y si dicen creer en Dios, su idea de Dios es uno que es un Dios amoroso, que solo se sienta en el cielo y se sonríe a todo lo que pasa abajo en la tierra y no interviene. Estos burladores saben muy bien que Jesús dijo que volviera. Ellos saben las Escrituras. Lo que hacen es un descarado rechazo de las enseñanzas de Jesús. Arrogantemente, ellos niegan el día de juicio. Rechazan abiertamente la verdad de la palabra de Dios, que de hecho han leído. Lo llaman solo un mito y así lo cortan de su Biblia. ¿De quiénes eran el Antiguo Testamento? Por los santos profetas. Encontramos la segura promesa de la venida del Señor en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos son los verdaderos profetas, en contraste con los profetas falsos. Y tal como los verdaderos profetas fueron santos, los falsos por comparación son impíos. Mire lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 1, versículo 20 a 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice, vuélvanse y lean los santos profetas, movidos por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Y al leer ellos, leerán del juicio, característica de la segunda venida. Podemos confiar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos ejemplos del día de juicio y la segunda venida final en el Antiguo Testamento. Está por todas partes. Mire Isaías 13. Escucha lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede decir que no hay juicio? Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En capítulo 24, versículos 19 a 21. Dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Miqueas 1:4.
Se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, y como las aguas que corren por un precipicio. Como no, habrá un juicio. Y el Antiguo Testamento lo dice. Dice también Pedro, para que tengáis memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Eso se refiere al Nuevo Testamento, no solo el Antiguo, pero ahora en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento habla explícitamente del regreso del Señor. También está repleto de advertencia de juicio, de descripciones del regreso del Señor para recoger a los suyos y de la enseñanza que Cristo juzgará a los impíos, que Cristo establecerá su reino y traerá la justicia eterna. Mire, mientras los burladores esparcen su escarnio y burlan de nuestra esperanza y cuestionan nuestras vidas de santidad a la expectativa del regreso de nuestro Señor, tenemos el testimonio más seguro en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ellos pueden burlar, pero el regreso de Jesús, con el día de juicio, es seguro. Él vendrá. Entonces no solo la Escritura nos enseña, pero la historia misma nos enseña que debemos vivir en santidad ante la venida del Señor. Pedro también contesta otro argumento de los falsos profetas. En 2 de Pedro 3, 4b a 5. Y lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional porque expresa más claramente la idea. Dicen los falsos maestros, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Eso es lo que dicen ellos. Pero sigue. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Ante las mentiras de los falsos maestros que quieren reescribir la historia a su antojo, diciendo que Dios nunca ha juzgado y nunca lo hará, y por eso no hay necesidad de vivir en santidad. Podemos recurrir a lo que Dios ha hecho en la historia. Estos falsos maestros dicen en la segunda parte del versículo 4, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Ellos ven a su propio tiempito de existencia en este mundo y sacan conclusiones generales de toda la historia, como si toda la historia fuera como ellos han experimentado. Básicamente dicen que todo solo continúa al mismo ritmo y no existe ninguna intervención, no existía ninguna intervención catastrófica de parte de Dios en juicio y que nunca habrá. No hay catástrofes, no hay milagros, solo proceso natural. En efecto dicen, ustedes no pueden creer en la Biblia. La palabra de la Biblia no son confiables, dicen ellos. Si fuera la verdad, ellos tendrán razón porque no habría ni mal ni bien, solo procesos naturales como la evolución. Nosotros sabemos que Dios sí ha intervenido en juicio en la historia del mundo. Cuando los falsos maestros digan, ellos intencionalmente olvidan que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso lo vemos en versículo 6. Pero antes de eso aclara otra intervención catastrófica en el mundo. Lejos de no intervenir en el mundo, Dios definitivamente lo hizo. Ellos intencionalmente olvidan. No es que se les olvida. Cerraron sus ojos a la posibilidad, implicando que Dios ha mentido. Dicen, no me confunden con los hechos, ya he tomado mi decisión. ¿Por qué? Porque aman a su pecado, sus deseos carnales, su maldad. No quieren la verdad, no quieren virtud, no quieren que Cristo venga y los juzgue por su pecado. Entonces inventan un sistema que dice que no lo haría y que los lleva a una uniformidad
de evolución. Dice, todo está en un proceso natural y se va levantando algunas modificaciones durante de eso, pero nada cambiaría. Mire, la evolución no nació de la ciencia, sino de la idea de liberación moral. No llegaron a la conclusión de esa teoría puramente por el intelecto. Fue producido por gente que no quería ninguna importancia ni a la cultura, ni ninguna importancia al comportamiento, ningún juicio, ninguna rendición de cuentas, ningún Dios para que podían vivir de cualquier manera que les parecía. Dice, solo somos criaturas biológicas, no hay ni bien ni mal, solo el proceso normal. Esa es la verdadera razón que uno cree en ateísmo, en evolución y en la teología libertina. Nosotros sabemos por lo menos 2 eventos en que Dios intervino en forma catastrófica en la historia del mundo. El primero fue la creación. La creación fue una intervención de Dios catastrófica en la historia. Miren en versículo 5 de 2 de Pedro 3. Desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Dios intervino con una invasión catastrófica, instantánea, explosiva por su palabra. Fueron creados por lo que Dios habló. Desde tiempos antiguos estuvieron los cielos creados por la palabra de la boca de Dios. Y Dios creó la tierra del agua y mediante el agua. La tierra fue formada de algún tipo de caos de agua. Vamos atrás a Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era una masa de agua caótica en la oscuridad, donde movía el Espíritu de Dios. Pero Dios le estaba dando forma. Dios veces menciona la palabra faz, que quiere decir superficie. Significa que ya no era desordenada, ya tenía forma. Versículo 6 de Génesis 1. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hubo aguas abajo y aguas arriba. La palabra para cielos en hebreo es similar a la de agua, porque los cielos tenían agua. En las aguas de abajo, Dios inyectó tierra seca por su palabra. Instantáneamente, catastróficamente, apareció y acomodó las aguas alrededor. Era bueno, el lugar perfecto para el hombre surgido de agua. Pero hay otra intervención catastrófica. El diluvio fue una intervención catastrófica de Dios en el mundo. Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículo 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos de corazón de ellos eran de continuo solamente mal. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo iba a destruir la tierra? Segunda de Pedro 3:6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por el mismo elemento de que creyó el mundo, destruyó el mundo. Génesis 7:11, la segunda parte, dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas. El agua saltó del centro de la tierra y cayó torrencialmente de los cielos. Esto era juicio en la historia. El mundo fue destruido por la intervención catastrófica de Dios. Dios no destruyó la tierra en sí, sino el mundo, el sistema de vida en aquel entonces. La tierra seguía existiendo,
pero en una forma diferente. Hubo intervención catastrófica de juicio y los falsos maestros intencionalmente olvidaron eso. Tal como hubo intervención catastrófica de juicio en el pasado, habrá intervención en juicio en el futuro. Vean 2 Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo y la tierra y los cielos serán destruidos, no por agua, porque Dios había prometido no destruir la tierra por agua, sino por fuego. Nosotros los creyentes no estaremos en ese juicio, habiendo salido en el rapto. Pero este fuego está reservado para los hombres impíos. Las cosas no han continuado en la uniformidad. Hubo juicio devastador en el mundo entero en el pasado y habrá también en el futuro. Entonces la historia también, no solo la escritura, la historia nos enseña la necesidad que debemos vivir en santidad ante la segunda venida del Señor. En tercer lugar, el carácter de Dios nos enseña que debemos vivir en santidad ante la venida de Jesús. Mire versículos 8 y 9. Mas, oh amados míos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros sabemos que Dios es eterno, que no ve tiempo como nosotros vemos el tiempo. Dice en versículo 8 que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él opera en términos eternos sobre una base eterna. No podemos limitar a Dios con nuestro concepto de tiempo. El hecho de que no ha venido todavía no significa que no vendrá. Desde nuestro punto de vista, el Señor se ha tardado muchísimo, pero para Él solo ha pasado 2 días. No trate de limitar a Dios a su agenda, ni creen a los burladores cuando dice ¿por qué no ha aparecido? Nosotros también sabemos que Dios es paciente. Mire lo que dice en versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dios es fiel. Dios cumple su palabra y Cristo también. El Señor no retarda su promesa. Retardar significa aplazar o rezagar. El plan de Dios no está aplazado. Tampoco está impedido. No está llegando tarde. No es lento. No está distraído. Pedro niega rotundamente que el Señor retarde su venida por su indiferencia, por su apatía o por impotencia. Niega que el Señor está atrasado en cumplir su promesa. Tal vez parece tarde a los burladores, a los creyentes miedosos o preocupados, pero no es así. Está perfectamente sintonizado con su propia agenda. Aquellos pensamientos son puramente humanos, sino que Dios es paciente para con nosotros. La aparente demora de Dios no se debe a ninguna falla de su parte, se debe al carácter de Dios mismo. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios por su naturaleza es compasivo, es lleno de gracia, es misericordioso, es amoroso, es bondadoso, es perdonador, es Dios y es salvador. Dios está usando su tiempo para expresar su paciencia en su gracia para que personas puedan ser salvos. La paciencia de nuestro Señor se dirige a la salvación. El propósito de su paciencia es para la redención de las personas. No faltan personas que dicen, si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces nadie perecerá y todos proceden al arrepentimiento. Ellos piensan que todos se van a salvar y por ende hay muchas maneras de llegar a Dios. Pero sí, todos van a salvar,
Toda la enseñanza de la Biblia en cuanto a la venida del Señor es mentira, porque dice que en aquel día los pecadores serán destruidos. No caen por su engaño. Nosotros también sabemos que Dios es justo. No es solo paciente, pero también es justo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La segunda venida de Cristo primordialmente es un evento de juicio. Es un tiempo de juicio comprensivo, final, devastador, mundial, de condenación al infierno a todos los impíos. Nosotros nos reuniremos con Jesús en el aire. En el rapto, Jesús no viene totalmente a la tierra hasta que venga a juzgar. Entonces la razón de su venida parece tardía porque Él es tan paciente con los pecadores. Espera y posterga el juicio porque eso era su plan, porque Él es paciente. Pero Dios finalmente ejercerá su santa justicia. Hay un punto donde su misericordia, su gracia, su tolerancia y su paciencia terminan. Eso se ve en cada vida individual también. Dios podría ser paciente y conceder a una persona 60 años. Pero al terminar esos 60 años, se termina la paciencia de Dios y la persona muere sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Los impíos que persisten en pecado sin arrepentimiento son destinados a la condenación. Como dice en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El arrepentimiento es el único camino a la salvación y fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo significa abandonar su camino de rebeldía y rendirse a Cristo como su Señor y Salvador. Esta llegada de Jesús será inesperada, desastrosa a los que no están preparados. En este momento, todo el universo con su sistema solar y las galaxias serán borrados. No será por mano de hombre como una explosión nuclear, ni por procesos naturales como calentamiento global. Dios mismo lo destruirá. La santificación es una de nuestras mejores defensas contra los falsos maestros. Vivimos en santidad porque Dios nos ha salvado. Dios nos ha transformado. Y viene de regreso para recoger a su pueblo redimido, para destruir la maldad, para establecer su glorioso reino con justicia eterna en un entorno donde el pecado ya no existe. Los burladores no pueden poner a temblar nuestra esperanza. Pueden ridiculizar a nuestra esperanza. Pueden presentar todos sus argumentos, alegando que no hay responsabilidad, alegando que no hay juicio, alegando que no hay límites al comportamiento. Pero todos sus argumentos son necios, sin fundamento, ciegos. Las Escrituras nos proclaman la venida del Señor. La historia nos indica que vendrá. Y el carácter mismo de Dios nos asegura que Él vendrá en su tiempo. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Termino con este versículo 14 de capítulo 3 de Segunda de Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Está usted viviendo en santidad, sin mancha, irreprensibles? ¿Cómo lo va a encontrar el Señor cuando Él venga? Oremos. Señor, queremos vivir de una forma que refleja lo que tú has hecho en nuestra vida, que somos redimidos, que somos santos, que somos tus hijos. Padre, queremos que nos encuentre sin mancha e irreprensibles delante de ti.
Y te pido que nosotros seamos ejemplo de lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén.